Vamos a orar. En esta mañana, Padre, te pido que sea tu Espíritu el que hable hoy. Que tú guíes, Señor, mis palabras y que nos ayudes, Señor, a escuchar y a entender lo que tú nos estás diciendo. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana que estamos en una batalla. I want to tell you this morning that we are in a battle. Estamos peleando contra un enemigo. We are fighting against an enemy. Y si se nos olvida que estamos en la batalla, vamos a perder. If we forget that we're in a battle, we're going to lose. Imagínense cómo sería si un soldado en el campo de batalla de repente, no sé, se le fuera el avión y se sentara para mirar en su celular lo último de Facebook. Pues pronto le volarían la cabeza. Now imagine what would happen if a soldier on the battlefield forgot, for some reason, that he was fighting and just sat down to scroll through his phone and see the latest on Facebook. His head would be blown off pretty quickly. Y nosotros estamos en una batalla. And we are fighting a battle. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. The Bible tells us that the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pero también nos dice que si nosotros lo resistimos, él huirá. But it also tells us that if we resist him, he will flee. Eso significa que estamos en una batalla, pero es una batalla que podemos ganar si usamos y peleamos con las armas que Dios nos da. You see, that means that we are in a battle, but it is a battle that we can win if we fight using the weapons that God has given to us. El pueblo de Dios siempre ha estado bajo ataque. The people of God have always been under attack. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no pasó mucho tiempo antes de que llegara otro pueblo para pelear contra ellos. When the Israelites left their captivity, their slavery in Egypt, not very much time went by before another people had come to attack them. Estaban aún en el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, rumbo al monte Sinaí, cuando otro pueblo llegó a su campamento para atacarlos. They were still in the desert. They had crossed the Red Sea. They were on their way to Mount Sinai, and another people came to their camp in order to attack them. Eran parientes de ellos, parientes lejanos. They were distant relatives of theirs. Los dos descendían de Isaac. They were both descended from Isaac. Estas personas eran descendientes de Esaú, el mellizo de Jacob. These people descended from Esau, who was Jacob's twin, pero no respetaron esos lazos de sangre. But they had no respect for those blood ties that united them. Este pueblo se llamaban los Amalecitas. Now these people were named the Amalekites. Y su oficio, ellos se dedicaban a asaltar a los viajeros. Así se ganaban la vida. Their job was to attack people. They would sneak up on travelers and rob them, and that was how they made their living. Y más tarde Dios decidió extirparlos por su maldad. Later on in history, God wiped them out because they were so evil. Pero en ese momento ellos vienen a atacar al pueblo de Dios. But in this moment they come and they attack the people of God. En Éxodo 17, 8 a 9, vemos lo que sucedió. Exodus 17, 8 and 9 tells us the story. Los amalecitas vinieron a Refidim, donde estaban acampados los israelitas, y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano.
Exodus 17, 8 and 9. At Rephidim, Amalek came and fought against Israel. Moses said to Joshua, "Select some men for us and go fight against Amalek. Tomorrow I will stand on the hilltop with God's staff in my hand." Muy poco tiempo antes de estos sucesos, los israelitas habían salido de Egipto. Now, not long before these things happened, the Israelites had left Egypt. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Ellos no habían hecho nada para ganar su libertad. They had done nothing in order to win their freedom from Egypt. Ellos no habían luchado contra los egipcios. They had not fought against the Egyptians. Dios había luchado por ellos. God had fought for them. Y Dios había traído plagas, 10 plagas sobre la nación de Egipto. God had brought 10 plagues upon the nation of Egypt. Y había mostrado que los dioses de Egipto no eran nada. He had shown that the gods that Egypt trusted in had absolutely no power and could do nothing. Dios cambió el río Nilo, a quien los egipcios adoraban a ese río, y Dios lo cambió en sangre. The Egyptians worshipped the Nile River and God turned it into blood. Y de muchas formas Él mostró su gran poder y liberó a su pueblo. Él lo hizo todo. Ellos solo tuvieron que salir. And so, through many different ways, God showed His power and He delivered His people, and they didn't have to do a single thing except just go and just leave. God fought for them. Dios luchó por ellos. Pero, cuando los amalecitas llegaron para luchar contra ellos en el desierto, la historia fue diferente. But the story was different when the Amalekites arrived in order to attack them in the desert. Ahí Dios les dijo que pelearan. Now God told them that they had to fight. Y en esto vemos un cuadro de nuestra salvación. And here we can see a picture of our own salvation. Porque así como Dios sacó a los israelitas de Egipto sin que ellos hicieran nada, los liberó de su esclavitud y Él luchó por ellos, así también Dios nos salva de nuestros pecados sin que nosotros hagamos nada. Because in the same way that God delivered the Israelites from their slavery in Egypt without them having to do anything, He also delivers us from our slavery to sin without us having to do anything. Jesús lo hizo todo en la cruz. Ahí derrotó a nuestros enemigos del pecado y la muerte, el diablo. Jesus did it all on the cross. There He defeated our enemies of the devil and sin and death. Entonces Dios nos salva a nosotros con su poder y su brazo. And so God rescues us with His power and by His arm. Pero cuando estamos caminando en la vida cristiana, sí tenemos que luchar. But now as we walk in the Christian life, as we follow Jesus, then we do have to fight. Tenemos que tomar las armas que Dios nos da y luchar contra los problemas y las tentaciones y el pecado. We have to take the weapons that God gives us and fight against temptation and against trials and against sin. Nuestra salvación, Dios la logró, pero al caminar en esa salvación tenemos que esforzarnos. God is the one who purchased and paid for our salvation, but as we walk in that salvation, we do have to fight, we do have to work hard. Ahora, ¿cuáles son nuestros enemigos? Now, who are our enemies? Puede ser que digas, es esa mujer chismosa que tengo en el trabajo. You might say, oh, my enemy is that gossipy woman at work. O mi enemigo es ese tipo que siempre me está tratando de hacer enojar. Or my enemy is that guy who's always trying to get me angry. Pero la Biblia nos dice quiénes son nuestros verdaderos enemigos. But the Bible tells us who our real enemies are. Porque en Efesios 6:12 dice esto. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ephesians 6:12 says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this darkness, against evil spiritual forces in the heavens." En el Antiguo Testamento, la lucha del pueblo de Dios a veces fue contra enemigos humanos. In the Old Testament, sometimes God's people had to fight against human enemies, pero nuestra lucha es espiritual. But our battle is spiritual. Tenemos que luchar contra la tentación. We have to fight against temptation. Tenemos que luchar contra las viejas costumbres. We have to fight against the old habits. Tenemos que luchar contra el enemigo y contra el mundo que nos quiere llevar al mal. We have to fight against the enemy and against the world around us that wants to drag us back into evil. Y si se nos olvida que estamos en una lucha, vamos a perder. And if we forget that we're in a battle, we're going to lose. Vamos a ver cómo los israelitas ganaron la batalla contra los amalecitas, porque nosotros ganamos nuestras batallas de la misma manera. Now we're going to see how the Israelites won the battle against the Amalekites, because we win our battles the same way. En Éxodo 17, 10 al 13, nos dice esto. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno al izquierdo y otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Exodus 17, 10 to 13. Joshua did as Moses had told him and fought against Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. While Moses held up his hand, Israel prevailed. But whenever he put his hand down, Amalek prevailed. When Moses' hands grew heavy, they took a stone and put it under him, and he sat down on it. Then Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady until the sun went down. So Joshua defeated Amalek and his army with the sword. Quiero que te imagines la escena. I want you to imagine the scene. Abajo en el valle están los amalecitas malvados y los israelitas bajo el mando de Josué. Down in the valley are the evil Amalekites and the Israelites under the command of Joshua. Y están luchando. And they're fighting. Y arriba en la colina, viéndolo todo, está Moisés. And up on the hill, watching it all, is Moses. Y cuando Moisés levanta las manos con su vara en una de ellas, los israelitas ganan. And so when Moses has his hands lifted high with his staff in one of them, the Israelites win. Y cuando a Moisés se le cansan las manos, se le empiezan a bajar, los amalecitas se empiezan a ganar. And then as Moses' hands grew tired and weary and they began to droop, the Amalekites began to win the battle. Y entonces su hermano Aarón y Hur, que quizás era su cuñado, levantan sus brazos y le ayudan a mantenerlos en alto, y así el pueblo de Dios ganó la batalla. And so Aaron and Hur, Aaron was his brother, and Hur might have been his brother-in-law, they stand there and they lift his arms up,
And as Moses' arms are lifted up, the tide turns and the Israelites win the battle against the Amalekites. Ahora, Dios estaba mostrándonos algo muy importante aquí acerca de nuestras batallas. God is teaching us something very important here about our battles. La primera cosa que nos enseña es que Él es el que nos da la victoria. The first thing He teaches us is that our victory comes from Him. Porque cuando Moisés tenía la vara que representaba la autoridad que Dios le había dado en alto, ellos ganaban. Because when Moses held up high that staff that represented the authority God had given him, when he held it high, the Israelites won. Y cuando caía, los israelitas perdían. When it fell, the Israelites lost. Con eso Dios nos muestra que nosotros no ganamos nuestras batallas con nuestras fuerzas o con nuestra astucia, sino con el poder de Dios. And so you see, we don't win our battles with our strength or with our smarts, but with the strength and the power that only God can give us. Por eso tenemos que luchar con las armas que Dios nos da, con su palabra, con nuestra voluntad. So we have to fight with the arms, the weapons that God has given us, with His Word and with our own intelligence. Pero vamos a perder si no levantamos nuestras manos en adoración. But we're still going to lose if we don't keep our hands lifted high in worship. Si no reconocemos que las fuerzas y el poder vienen de Dios, entonces vamos a terminar en la derrota. If we don't recognize that our strength, our power comes from God, then we will end in defeat. Puede ser que en esta mañana estés luchando por tu familia. Now maybe this morning you're fighting to save your family. Estás luchando por la unión y la restauración de tu familia. You're fighting for your family to be restored and to be strengthened. Estás luchando por el bienestar de algún familiar. You're fighting to see a family member restored and strengthened. Estás luchando por dejar algún vicio, alguna mala costumbre. Or you're fighting to leave behind some bad habit that has you. No dejes de luchar. Don't stop fighting. No te quedes con los brazos cruzados. Don't just cross your arms and let God do everything. No. Haz lo que esté en tu poder. Do what is in your hands to do. Pero hazlo con oración y adoración constante. But do it constantly praying and praising God. Porque tú tendrás que luchar, pero Dios es el que te dará la victoria. Si oras y si adoras. Because you will have to fight, but God is the one who will give you the victory if you pray and if you are constant in worshiping Him. Ahora aquí también vemos la importancia de apoyarnos los unos a los otros en el proceso. Now here we also see the importance of supporting one another in this process. Porque a Moisés se le cansaron los brazos. Because Moses' arms grew tired. Y entonces su hermano Aarón y Ur le ayudaron a sostenerlo. And so his brother Aaron and Hur helped him to hold them up. Y del mismo modo, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. And in the same way, we have to support one another. Muchas veces no tenemos las fuerzas para ganar, pero con la ayuda de nuestros hermanos y podemos. Many times we don't have the strength to prevail, but with the help of our brothers and sisters, we can. Entonces, cuando estés en una lucha, no te quedes solo. So when you are in a battle, don't isolate yourself. Busca el apoyo de tus hermanos. Pídeles que oren por ti. Look for your brothers and sisters to help you. Ask them to pray for you. Permite que te levanten los brazos. Allow them to lift up your hands. Y también busquemos la manera de apoyarnos los unos a los otros. And let us also look for ways to support one another. No luchemos solos.
Let us not fight alone. Tristemente, muchas veces preferimos criticar en lugar de apoyar. Sadly, too often we would rather criticize somebody than support them. Pero Dios nos llama a apoyarnos unos a otros en oración y adoración. But God calls us to support one another in prayer and in praise. Ahora, cuando los israelitas habían ganado la batalla, Dios le dio a Moisés una promesa. Now, when the Israelites had won the battle, God gave Moses a promise. Encontramos esa promesa en Éxodo 17:14. We find that promise in Exodus 17:14. Entonces el Señor dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Exodus 17:14 says, the Lord then said to Moses, write this down on a scroll as a reminder and recite it to Joshua. I will completely blot out the memory of Amalek under heaven. Fíjate lo que Dios le dice. Notice what God says. Josué acaba de luchar todo el día contra los amalecitas. Quizás estaba sangrando, estaba cansado. Joshua had just fought all day against the Amalekites. He might have been bloody. He was exhausted. Y Dios le dice a Moisés, dile a Josué que esos amalecitas van a dejar de existir. And so God says to Joshua, to Moses, tell Joshua that those Amalekites are going to be wiped out. They're not going to exist anymore. Y Dios te dice a ti que cuando luchas contra los enemigos del pecado, de la muerte, las pruebas, la oposición, la opresión, todas esas luchas espirituales que libramos, esos enemigos van a dejar de existir un día. And so God tells us that the enemies we fight against, spiritual oppression and temptations and trials and difficulties and all of the things that come against us, one day they will be wiped out. One day they will be gone. Porque aunque el diablo todavía anda en el mundo, pero él ya fue derrotado por Jesús en la cruz. Because even though Satan is still wandering around the earth causing a lot of problems, he was defeated by Jesus on the cross. Y cuando Jesús regrese, lo va a destruir. And when Jesus comes back, he will be destroyed. Y eso significa que nosotros luchamos sabiendo que nuestros enemigos van a ser destruidos. And so that means that we fight knowing that our enemies will be completely destroyed. Y cuando Moisés recibió esa promesa, él levantó un altar de piedras. When Moses received that promise, he built a stone altar. Ahora, este no era un altar de sacrificio para el pecado. This was not an altar of sacrifice for sins, sino que fue un altar para sacrificios de gratitud. Instead, it was an altar for sacrifices of thanksgiving, of gratitude. Éxodo 17:15-16 nos habla de ese altar. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Y exclamó, porque levantó su mano contra el trono del Señor, la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Exodus 17:15-16 says this, and Moses built an altar and named it, the Lord is my banner. He said, indeed, my hand is lifted up toward the Lord's throne. The Lord will be at war with Amalek from generation to generation. Un estandarte es una bandera que va delante de las tropas en una batalla. Now, a banner is a flag that is carried in front of the troops as they go into battle. Les demuestra dónde se está librando la batalla y hacia dónde ir para ganar la victoria. It shows them where the battle is being fought and where to march to victory. Y todos seguimos algún estandarte en esta vida. And we are all following a banner in this life. Algunas personas persiguen un estandarte de violencia.
Some people follow a banner of violence y creen que con violencia van a ser poderosos y ganar. And they think that with violence they're going to be powerful and they're going to win. Otros siguen un estandarte de dinero o de alguna falsa religión. Other people follow the banner of money or of some false religion. Pero la Biblia nos dice cuál es el estandarte que nosotros tenemos que seguir para ganar la victoria. But the Bible tells us which banner we must follow if we want to gain the true victory. Porque Isaías 11:10 nos dice esto. Isaiah 11:10 says this. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera o estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Isaiah 11:10, on that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will look to him for guidance. In his resting place will be glorious. Ahora, la raíz de Isaí, Isaí es el nombre del padre del rey David. La raíz de Isaí es nuestro Señor Jesús. And so the root of Jesse, now Jesse is the name of the father of King David. And so the root of Jesse is the Lord Jesus Christ. Es el rey más grandioso. He's the greatest king. Y él se ha levantado como estandarte para todos los pueblos. And he has been raised up as a banner for all peoples. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús en la batalla, vamos a alcanzar la victoria. So if we follow Jesus in the battle, we will win the victory. Su presencia es la victoria gloriosa. His presence is our glorious victory. Cuando lo adoramos con las manos en alto, como lo hizo Moisés, Él nos guía a la victoria. When we worship him with our hands lifted high, as Moses did, then he leads us on to victory. Entonces en esta mañana yo te pregunto, so I ask you this morning, ¿cuál es tu estandarte? What is your banner? ¿Qué es lo que persigues? What are you chasing after? ¿Qué es lo que crees que te va a dar la victoria? What do you think is going to give you victory in the battles that you face in life, en tus batallas en la vida? Primero reconoce quiénes son tus enemigos, que son espirituales y no de carne y hueso. First of all, recognize who your true enemies are, that they're spiritual, they're not flesh and blood. Y luego reconoce quién es tu estandarte, quién te dará la victoria. And then recognize who your banner is and who is the only one who will give you victory. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque tú nos llevas a la victoria cuando seguimos el estandarte de nuestro Señor Jesús, con las manos en alto, en oración. Te pido, Padre, que nos ayudes a reconocer las verdaderas batallas que estamos librando y a luchar, Señor, en oración, con tu palabra, con sabiduría, con todas nuestras fuerzas, pero dependiendo de ti para ganar la victoria. Y así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.